Días, chicos y chicas de las instituciones educativas a nivel nacional. Soy el profesor Augusto Chávez Matos y el día de hoy estamos reforzando los conocimientos en el área de matemática del primer y segundo grado. De secundaria, estamos con la sesión virtual número 2, retroalimentación a la sesión 2 de la televisión peruana del día de ayer, 16 de abril del año 2020. La competencia matemática resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Recordemos, chicos y chicas, que matemática, el área de matemática, ¿tiene cuántas competencias? Tiene 4 competencias. Muy bien. El desempeño, ¿qué cosa queremos lograr en ustedes, chicos y chicas? Queremos que ustedes logren organizar y expresar el comportamiento de los datos en situaciones diversas de la vida diaria y también realizar los histogramas correspondientes. Tenemos el reto número 1. Para trabajar en casa y afianzar tus aprendizajes, te invitamos a revisar las siguientes situaciones. La primera dice así: el siguiente gráfico muestra las edades de pacientes que acuden al hospital para tomarse la prueba contra la enfermedad COVID-19. Tenemos ahí un gráfico de barras, estamos viendo en el eje X, tenemos las edades que están agrupadas en intervalos, ¿no? De 32 años hasta 40, y ojo, aquí hay algo importante que aclarar. Aquí está 32, empieza cerrado, pero 40 es abierto. ¿Qué significa? Que aquí en este grupo de personas están desde los 32 años, pero no incluye a los de 40 años. Los de 40 años pasan al siguiente grupo. Aquí incluye a los de 40. ¿Hasta qué edad? Hasta los 47, porque 47 pasa ya a ser contado, a ser considerado en este grupo, ¿no? Y así podemos continuar. En cambio, en la final sí incluye a 72 años y termina incluyendo a los de 80 años. Muy bien. Y por el lado de hacia arriba tenemos el eje Y, donde nos indica la cantidad de pacientes, y el gráfico está realizado a escala. Tenemos que respetar la altura de cada columna de acuerdo a la cantidad de pacientes. Reto 1. ¿Cuál es el número de pacientes que acudieron al hospital? Como nos dice la cantidad de pacientes y en el gráfico estamos viendo, simplemente realizamos una adición. Empezamos, tenemos en la primera columna 5, sigue 8, luego tenemos 6, luego tenemos 12, el más grande 19, finalmente 10. Realizamos la adición y resulta 60, respuesta ganadora. Ese gráfico también lo podemos hacer con la competencia transversal. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs. Vemos el mismo gráfico de barras dibujado en el programa Excel, que lo realizaremos en una próxima sesión de aprendizaje. Reto 2. ¿Qué cantidad de pacientes son mayores a 56 años? Seguimos trabajando con el gráfico que nos brinda el Ministerio de Educación. Tenemos el mismo gráfico y vamos a hacer un análisis. En el intervalo de 56 a 64, esta parte. Aquí habíamos dicho en el ejercicio anterior que incluye a 56, pero no incluye a 64, ¿no? Porque 64 ya ingresa en el otro grupo, ¿no? En la otra columna. En esta parte entonces no sabemos cuántos con exactitud tienen 56, no sabemos cuántos tienen 57, no sabemos cuántos tienen 58, 59, 60, 61, 62 y 63 años. No sabemos, pero el total de ellos sí son 12,
pero no sabemos cuántos son de 56, porque ahí nos dice cuántos son mayores de 56. Pero en las otras dos columnas sí sabemos que hay 19 y hay 10. Entonces, los mayores de 56 años son los pacientes de las dos últimas columnas, estas dos columnas, más la cantidad de aquí, que lo estamos llamando X, pero no sabemos, ¿no?, con exactitud. Puede ser 0 o puede ser como valor máximo 12. Entonces estamos sumando 19 más 10 más X de aquí, de esta columna. 19 más 10, 29 más X. Y X puede ser un valor mayor o igual que 0 y menor o igual que 12. Respuesta ganadora. Aquí estamos mostrando la respuesta que nos brinda el texto, pero vemos que hay un ligero error. Reto 3. Se sabe que las y los pacientes comprendidos entre 48 y menos de 64 años, ahí también hay que hacer una aclaración, comprendidos entre 48, lo estamos tomando a 48 como intervalo cerrado y a 64 como abierto, ¿no? Entonces fueron hospitalizados y hospitalizadas de emergencia luego de haber recibido el tratamiento adecuado durante 2 semanas. Fueron dados de alta. ¿A qué porcentaje equivale la cantidad de pacientes que fueron dados de alta? Tenemos el gráfico y vamos a hacer, ¿no?, el conteo necesario. Tenemos por este lado 6 y en la otra columna tenemos 12, en total 18, que son los comprendidos entre 48 y 64. Realizamos una regla de 3 simple. El total sabemos que son 60 personas que hacen el 100% y 18 personas que son de este grupo de aquí, de acuerdo a la condición del problema. No sabemos qué porcentaje. Ponemos X. Resolvemos en aspa 18 por 100 entre el otro extremo, 60. Realizamos las operaciones correspondientes y nos resulta 30%. Reto 4. ¿Cuál es la tabla de frecuencias que corresponde al siguiente histograma? Aquí también encontramos una ligera distorsión. Si aquí proyectamos, podemos ver que llega a una cantidad de 16. Pero si vemos por este otro gráfico, vemos que por aquí llega más o menos a 15. Vamos a trabajar con el valor de 15. Entonces tenemos el siguiente histograma y vamos a llegar a su tabla de frecuencia. De 2 a menos tenemos 6 personas, entonces va coincidiendo. De 5 a menos de 8 tenemos 4. De 8 a menos de 11 tenemos 15. De 11 a menos de 14 tenemos 13, de 14 a menos de 17 tenemos 1 y de 17 a 20 también tenemos 1. Entonces la tabla de frecuencia que corresponde a este gráfico es la tabla C. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Aprendiste a leer gráficos y analizar tablas de frecuencia. Recuerda que debemos lavar nuestras manos, cumplir con la cuarentena y estudiar mucho nuestra área.